hablar ahora, como lo prometimos al principio del programa, de los hipersexuales. No y por te eso puedo presentábamos el tema con un fragmento de la película de Almodóvar. Para eso invitamos al doctor Walter Guedín. Él es médico y psiquiatra. Además de psiquiatra, es médico y además Médico, psiquiatra. psiquiatra Y sexólogo. Psiquiatra y sexólogo, que es la Y parte más sexólogo. interesante. Que es la parte más interesante Para de este tema, segmento. al menos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es un por hipersexual, invitar. doctor? Un hipersexual es, como lo dice su nombre, un aumento del deseo sexual. Lo que pasa es que este aumento del deseo sexual se presenta en forma ocasional, en forma transitoria. La persona se da cuenta que no es su forma de desear. ¿Y está mal? ¿Es una enfermedad? ¿Es una desviación? No, no está considerado una enfermedad. Está considerada en realidad una normofilia, un aumento del deseo sexual normal. Pero ¿hasta cuándo sería normal? ¿Cómo sabemos? ¿Cuándo pasa a ser ¿Hasta hipersexual? cuándo sería normal? Hasta cuando se genera la incomodidad en la persona. Cuando En la propia persona. En la propia persona. Cuando la persona se siente invadida por un deseo que no puede frenar. Y este esos tipos deseo, como Michael Douglas que dicen que se internan en una clínica porque claro, tienen... en ese caso hay una compulsión sexual o una adicción sexual. Y eso se puede ¿no? tratar clínicamente. Y eso se puede tratar. ¿No es una especie de chamullo de aquel que por ahí engaña a su mujer, señora de muchos años, y dice, ay no, lo que pasa es que me agarró, Querida, no que sabes lo que me ahora pasó. justo Soy hipersexual. estoy pasando por un momento hipersexual? O el momento, no, en realidad la persona que tiene hipersexualidad o aquella que tiene una adicción sexual sufre porque no puede frenar ese impulso. Y a veces depende de la persona que tenga al lado. ¿Pero todo el día está pensando en el sexo? Claro, todo el día. En los últimos 6 meses se constata un aumento del deseo sexual, como mínimo. Esto puede persistir durante más tiempo. ¿Eso puede estar relacionado con la persona que tenga o que no tenga cerca? O sea, ¿la Sí. hipersexualidad puede ser despertada por el deseo de una persona en particular? Puede ser despertada por el deseo de una persona, de muchas personas, o puede ser también ocasionado por cuestiones a nivel de la pareja. Se ha visto que problemas familiares, problemas vinculares, conflictos como por ejemplo decepciones amorosas, infidelidad. Se hipersexualizan con otra persona. Se hipersexualiza. O bien un trastorno, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o un trastorno bipolar en la fase maníaca. En ese caso existe una patología de base que aumenta. Trastorno bipolar en la fase maníaca, explícame. Claro. Sí, personas que están explico. muy abajo o muy arriba. Exacto, el trastorno bipolar tiene 2 ciclos. Un ciclo que está abajo, que es el ciclo depresivo, y un ciclo que está arriba, es el ciclo maníaco. Y en ese las personas son brillantes. En ese ciclo la persona está muy desinhibida y entre todas las conductas de desinhibición puede aparecer la hipersexualidad. Bueno, acá la producción preparó un informe, algo de los hipersexuales, algunos reconocidos y otros no. Lo vamos habrán a dado ver. nombre, ¿no? A ver, sí, un poco. Pone play. Aunque las ganas de tener sexo todo el tiempo siempre fueron un tema de chistes y risotadas, los hipersexuales son una fauna muy envidiada y no menos comentada. ¿Por qué algo que podría ser señalado como una virtud se convierte, para algunos, en un grave problema? Si nos damos una vueltita por el mundo, vemos algunos casos que fueron tremendamente estigmatizados y sufrieron con contundencia las consecuencias de sus actos. Alcanza con pensar la rehabilitación de Tiger Woods, luego de ser tapa de los diarios por su adicción al sexo. I am so sorry. Lo siento mucho. Los más de un dolor de cabeza que tuvo el siempre sonriente Bill Clinton con la ya legendaria Mónica Lewinsky, o el imparable Michael Douglas, más conocido por su adicción al sexo que por sus películas. ¿Y qué pasa por acá? Tranquilos, muchachos, que acá también habemos hipersexuales. Para nombrar solo a 2, te tiro Matías Salé y Moria Kazan. Bueno, es lo que hay. Ahora, señora, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas veces por hora, día o semana tener ganas de concretar sexualmente está bien? ¿Y cuándo pasa a ser una adicción? Muy bien el pulpo en Muy el bien, informe, ¿no? ¿eh? Le puso Muy la voz bien. y la... Matías Salé, el cuerpo le disculpanos, puse, ponle bien. todo idea de la producción. Matías Salé es medio obvio todo lo que le pasa, ¿no? Pobre Matías. Matías Salé es pura seducción. Claro, me parece Usted que quiere es puro decir que blanco. no Hay concreta. quienes dicen, pero... Después en la cama hay que verlo. Exactamente. Eso es una acusación grave. Hay una serie de televisión que se llama Californication, protagonizada Sí. por un Claro. actor Exacto. En él famoso pensé. por Los Expedientes X, Sí. Duchovny, ¿no? Sí, ¿Se llama? Que es un Johnny. escritor que nunca escribe. El escritor que no escribe porque siempre está ocupado en el sexo, en la droga
droga o en el alcohol, pero en este caso parece una broma sobre la propia personalidad del protagonista que tuvo Que este tuvo ese problema. problema. O por lo menos dijo que tuvo ese problema y se internó en la clínica como para zafar un poquito del arreglo que tenía que hacer en el divorcio. Las internaciones suceden cuando existe una verdadera compulsión, cuando la Claro. persona no puede parar y se arriesga por el sexo express, porque obviamente no se cuida, porque gasta fortunas en sexo, ¿no? En sexo pasajero, rápido, y además porque pasa gran cantidad de su tiempo conectado a páginas pornográficas y además por todo esto que lleva, la conducta autoerótica o masturbatoria, el contacto fugaz con diferentes personas. ¿Y cómo Todo se esto. convive, es una pregunta clave, con una persona de estas características? Si una persona la tiene al lado y se da cuenta de lo que está pasando, ¿qué debería hacer? Es una persona que requiere tratamiento, un compulsivo sexual. Y la persona seguramente, aquella que lo padece, lo va a solicitar, lo va a pedir porque no puede parar. Esta es la diferencia entre una hipersexualidad y la compulsión sexual o la adicción sexual. Que la hipersexualidad es un aumento del deseo sexual que se produce en los últimos 6 meses, que ocasiona incomodidad en la persona, pero que está más mediado por el deseo sexual, Claro. un deseo sexual alto, y no tanto por la impulsión. En cambio, una adicción, una compulsión es más impulsivo. La persona tiene deseo, pero tiene más una fuerza que lo lleva a realizar o ejecutar un acto, como por ejemplo autoerótico, o bien buscar personas en la calle para... Hay muchos en su experiencia de consultorio, hay mucha gente que concurre por este tema en proporción Hay personas que concurren por compulsiones sexuales. Es una forma de comportamiento obsesivo o falta de control de impulso. ¿Y cómo Pero se- ¿cómo se dan cuenta? Porque en definitiva, si lo Bueno, están le pasa todo sufriendo, esto que está describiendo. es algo Claro. bastante difícil de detectar, digo, entre los que están alrededor, ¿verdad? No sé, digo, La persona, me imagino que mirá, es algo que no tie- se cuenta abiertamente No, no tampoco. se cuenta abiertamente, pero la persona sufre un deterioro en su vida interpersonal, Ajá. en su vida familiar, en su vida de pareja, Claro, pues necesita en su todo vida el tiempo laboral. recurrir al sexo. Sí, Yo ¿y recuerdo... ¿Y cómo lo trata? Digo, usted se le presenta a una persona que debe haber muchas fases y muchas características del Mira, del fundamentalmente se trata con un abordaje psicofarmacológico porque hay que bajar tratamiento. La ansiedad. la ansiedad, bajar las conductas impulsivas y además un tratamiento psicoterapéutico, generalmente con terapia cognitivo-conductual, para ayudarlo a la persona a controlar esos impulsos. Debe haber en la historia clínica de ese paciente, en la historia de la formación De de su su- personalidad, algunas problemáticas que tienen que ver con la infancia, con la niñez, con la adolescencia, está claro, ¿no? En muchos de estos casos, te diría que en la mayoría de estos casos se constata problemas ya sexuales desde la infancia. Pero, por ejemplo, situaciones ¿cuál? de abuso, Ah, ¿no? O traumas sexuales, malas primeras experiencias sexuales. Como que después se quieren desquitar, ¿no? Cuando son más Por adultos. ejemplo, o bien comportamientos retentivos, ya con conductas obsesivas desde la niñez. La que película, después se la ponen en película también evidencia. que pusimos un poquito de Almodóvar da un ejemplo Da de un una persona ejemplo, así, el claro. personaje de Antonio Banderas, ¿no? Claro. En ese caso existiría, además de un antecedente en su historia, posiblemente existan rasgos de personalidad que ya vayan configurando este tipo de trastornos. ¿Por qué el este tipo sexo de a todos nos problemas. interesa? O cuando se habla de sexo todo el mundo se detiene un segundo de la acción y presta atención. Yo creo que primero porque es interesante todo lo asociado a lo sexual, a esta vivencia placentera que está entrecruzada por tantos dogmas y por tantas pautas socioculturales. Sí, y por el que amor la- también. Y que la han inhibido. Yo creo que... Totalmente, porque, claro, un lado eso por te la iba a represión. preguntar. Por la porque, represión. El ser humano obviamente no nace monógamo, ¿no? Pero evidentemente hay como cuestiones culturales, como vos decís, o ciertos dogmas, por ejemplo los religiosos, ¿no? Que hacen que uno se formatee. Y después no te puede pasar que en algún momento de tu vida vos digas, no, chau con todo este dogma, chau con todo este formateo, Sí. quiero vivir mi vida. Sí, sí, aunque no existe ese dogma religioso, ¿no? O esa pauta que uno naturaliza, introyecta, ya existen normas que desde el marco social uno incorpora aunque no sean La religiosas. señora Camaño dijo acá una cosa poderosa, el hombre no nace monógamo, ni el hombre ni la Creería mujer, que no. la especie humana no nace monógama. La especie humana no, en realidad la monogamia es una construcción cultural, Claro. una construcción que también introyectamos, así como existe una ley del incesto, ¿no? Uno no realiza incesto porque incorpora una pauta cultural. Bueno, en la cultura ¿no? occidental y cristiana, Levi Claro. Strauss estudió en pueblos de África como Exactamente. antropólogo, que el incesto Que- era un tabú de este lado. Un tabú de este y lado, no de pero ahí. no de No de ahí, otros. claro. Entonces ahí justamente todas las investigaciones del estructuralismo de Levi-Strauss dan cuenta de cómo se introyecta esta norma, ¿no? Esta pauta, que es para el psicoanálisis como el ingreso a la cultura, el ingreso a la relación interpersonal y el ingreso a incorporar pautas
que van más allá de esas O primeras sea que la pautas. fidelidad de pareja es una construcción cultural. Es en una todo caso, construcción cultural. y no una obligación de la especie. No una obligación de la especie, una pauta, además mediada luego por el compromiso, mediada por Claro. el amor. ¿no? Bueno, será por eso que el sexo es un tema siempre tan interesante. Camaño apuntó al amor y es una parte. El otro tema Sí. es el placer y el tabú que ha habido y que hay en A lo mucha largo gente de la respecto al historia placer. respecto ¿no? al placer, ¿no? Claro. Y que las mujeres lo han sufrido más que los hombres. Seguramente. Eso te quería preguntar, si muchas mujeres te consultan por este tema. Mujeres que consultan por Claro. temas sexuales, sí. O por la hipersexualidad, pues me parece como que Ese lo es que un estuvimos tema- hablando tiene más que ver Es con... un tema no sé, todavía tabú para, Claro. para las mujeres. porque la nombraron a Porque- Moria en el informe, Claro, por ejemplo, claro. Pero y vos Moria fijate- habla mucho de sexo, pero bueno, no sé si por eso es hipersexual. Claro, vos fíjate que Parece el que sí. el término ninfomanía era un término que nombraba, o fiebre uterina popularmente, Claro. y hasta A las también, mujeres, claro. hacer un tema caro a los científicos, la ninfomanía, algunas clasificaciones hablan de este aumento de deseo sexual en la mujer como una mujer ninfómana. Claro. Pero no se conoce el equivalente masculino. Claro, porque se O considera que para el no hombre era normal conocido. y para la mujer es Claro, excepcional. en el hombre es satiriasis. Exactamente. ¿no? Exactamente. Claro. El nombre es satiriasis. Está muy bueno el tema. Bueno, ya saben, los psiquiatras, los sexólogos saben mucho que tiene que ver con diferentes culturas, así que no teman al momento de consultar. Uno puede estar viviendo una situación que le angustia, que tiene que ver con esto, pero tiene que consultar.